Mucho gusto saludar esta mañana y que nos haya podido tomar la llamada al doctor Víctor Manuel López, Víctor Manuel Cruz Atienza, geólogo de la UNAM. Emitió la UNAM un documento muy oportuno que, pues a propósito del terremoto que ocurrió el pasado 19 de septiembre de 2007, y pues realmente genera muchas preguntas. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por tomar la llamada. Buenos días, dígame. Muchas gracias Pues por el espacio. no, al contrario. Bueno, veía en este documento de divulgación que hicieron ahí en la UNAM, los grupos de sismología e ingeniería del Instituto de Geofísica y el Instituto de Sí, Ingeniería, pues que hay muchos tipos de riesgo, pero principalmente dos, y me llamaba la atención que por un lado, pues todos estamos acostumbrados que ocurren temblores generados por la subducción de la placa de Cocos, es decir, en Guerrero, tengo entendido, pero este fue por desprendimiento y leía yo y me sorprendía que prácticamente hay pues la misma posibilidad de que ocurran por desprendimiento como el que padecimos hace un par de semanas, como los que conocimos tradicionalmente, como el del 85. ¿Es similar, digamos, el riesgo? ¿Tenemos que esperar que haya estas dos hechos que constantemente nos pueden generar terremotos? sí, mire, a ver, un tipo de sismo, el más común en México, son los sismos similares al de 85 que ocurren bajo las costas del Pacífico. Esos son por mucho los más comunes en México. Luego existe este otro tipo de terremoto que si bien no es tan frecuente, es relativamente común. O sea, hay muchos que han pasado en el pasado que son los que ocurren más profundos dentro de la placa oceánica de Cocos. Entonces, lo que usted dijo es correcto, es decir, el peligro sísmico en la Ciudad de México debido a uno u otro tipo de terremoto son comparables. Y esto se puede decir de la siguiente manera. La probabilidad en un año de que la aceleración del suelo exceda cierto umbral a partir del cual comienza a ser peligrosa, ¿sí? La intensidad, digamos, del suelo, del movimiento, debido a un tipo de sismo o al otro, es muy similar por año. Y es así como se mide el peligro sísmico, de hecho. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que un terremoto de cierto tipo exceda, como ya dije, la aceleración máxima del suelo, o sea, cierta intensidad del movimiento en un lugar dado, y esa probabilidad es comparable, es casi la misma para los dos tipos de terremotos? Ahora, ¿cómo entender el que se dio el pasado 19 de septiembre? Sobre todo porque, bueno, pues lo poco que sabemos, digamos, los que no nos dedicamos al tema, pues es que chocan las placas, ¿no? Es decir, es una suerte de costra que está flotando en la superficie terrestre, o casi en la superficie terrestre, a nivel subsuelo, pero no deja de ser una costra. Y en este caso, no parecería que haya el choque de ninguna placa. ¿Es el movimiento natural de las mismas o cómo entenderlo? Sí, sí, claro. A ver, los sismos más comunes a los que hice alusión antes, similares al de 85, ocurren donde las dos placas que colisionan entran en contacto. En este caso, las placas que convergen en el territorio mexicano son la placa de Cocos, que es una placa oceánica, con la placa del continental, que es la placa de Norteamérica. Entonces, los sismos más comunes, como el de 85 y muchos otros más, ocurren donde entran en contacto estas dos placas. Como bien dijo usted, la placa del Cocos de Oceánica subduce por debajo de la del continente, donde entran en contacto como a 15 kilómetros de profundidad bajo la costa del Pacífico. Ahí es donde se atoran las placas, se acumula energía y rompen los más comunes. Para los que nos atañen ahora, el del, el del, el del 7 y 19 de septiembre, son de otro tipo, son intraplaca, ocurren dentro de la placa oceánica, y debido a tensiones o esfuerzos extensionales, debido al mismo peso de la placa oceánica que se mete al manto. O sea, llega un momento, este material es pesado, es frío, y por mayor densidad comienza a introducirse en el manto, y es precisamente ese jalón, digamos, debido a la gravedad
de las rocas hacia el manto por un lado, pero también digamos, las fuerzas de arrastre que la astenosfera por abajo de la placa producen. Hay ciclos convectivos de rocas en la astenosfera, abajo de la placa oceánica, que arrastran dicha placa hacia el interior, y son esos esfuerzos, esos procesos que generan tensiones dentro de la placa oceánica hasta producir de vez en cuando rupturas dentro de ella. Qué interesante. Por otro lado, estoy hablando esta mañana con el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, geólogo de la UNAM, uno de los autores de este documento que le digo realmente interesante, y veía las gráficas de aceleración sobre digamos, la aceleración del suelo, que es una de las medidas que utilizan para entenderlo, vinculado obviamente al tipo de construcción, es decir, va de 0, 5, 10, 15 hasta 30 pisos en suelo firme y suelo blando. Sabemos que vivimos en el lecho de un sistema de lagos. Y me llamaba la atención algo y le quería preguntar, por lo que veo hacia los 30 pisos, edificaciones de 30 pisos, pues baja, digamos, la aceleración que, podríamos decirlo así, siente el edificio. ¿Es correcto? Es decir, pues parecería que el lugar más seguro pues es estar en un edificio bastante alto por el tipo de ondas. ¿Es correcto Sí, verlo así? digamos, eso tiene sentido, pero a ver, todo depende del lugar en donde esté el edificio. Es decir, un edificio será eventualmente amenazado, susceptible a ser dañado por cierto tipo de onda, es decir, por ondas de cierto periodo de oscilación, que tiene que ver ese periodo de oscilación que puede eventualmente dañar, podría eventualmente dañar a la estructura, depende de qué tan alta es la estructura. Por un lado, entonces, también luego depende del tipo de suelo. Es decir, si en el caso, para las gráficas a las que hace alusión, ahí graficamos eso se llaman espectros de respuesta asociados a los dos sismos, al de 85 y al de 2017, por un lado en suelo firme, que es Ciudad Universitaria, y por otro lado en suelo blando, que es Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí claramente se ve que para el sismo que acaba de ocurrir, el de este año, ondas sísmicas con periodos de oscilación que podrían eventualmente poner en peligro edificios altos, tuvieron amplitudes muy bajitas. O sea, de ninguna forma se vieron amenazados edificios de más de 10 pisos por ahí, más o menos, ¿sí? A diferencia de 85, que al ser un sismo mucho más grande, la amplitud de ondas con periodos de oscilación mayores fueron mucho más grandes, de tal forma que, como se ve en esa gráfica a la que hace alusión, para edificios de 13 o 14 pisos, pues la aceleración que estos experimentaron de esa altura o más fue muchísimo más grande que las de este pasado sismo de este año, ¿no? Entonces depende de la naturaleza del terremoto, de la naturaleza del campo de ondas incidentes, o sea, qué tan grande es la amplitud de qué tipo de ondas, o sea, según su periodo de oscilación, eventualmente amenazarán a unos u otros edificios. Claro. Y por último, preguntarle, o bueno, uno de los asuntos que más ha destacado es justamente que se espera un sismo de mayor intensidad. Uno pensaría que es pues obvio por la cantidad de características que están descritas en el propio documento y por la zona en la que está sentada la Ciudad de México, pero particularmente destacan uno que es una brecha sísmica o un segmento donde no ha ocurrido un terremoto en más de 60 años, que estaría a 250 kilómetros de longitud y en donde podría ocurrir un sismo de magnitud superior a 8. ¿Qué esperar con respecto a ello y cómo definir, digamos, porque yo sé que en tiempos geológicos pues es muy distinto, ¿no? Y corto plazo pueden ser 100, 200 años. ¿Cómo entender esta parte del documento en términos del riesgo inminente que tiene la Ciudad de México? Y lo que todo el mundo me pregunta cuando, y por eso se lo quiero preguntar a usted, es ¿cuándo es pronto en hablando de estos cálculos que se hacen, si bien sabemos que no se puede predecir un sismo? Claro, me acaba de dar usted todos los elementos importantes, ¿no? Yo entiendo y es muy importante tenerlo presente que ahora la fragilidad emocional de la gente por lo que ha pasado, pues hace que, digamos, la gente perciba las cosas de cierta forma
que no necesariamente es la que corresponda a la realidad, ¿no? En este caso, lo que allí nosotros decimos es relativamente simple de entender. Efectivamente, ya lo dijo, hay un segmento en la costa de Guerrero donde no ha ocurrido un sismo significativo, mayor a 7 en más de 60 años. Si uno analiza el periodo de retorno, así le llamamos nosotros, o sea, el tiempo que transcurre entre un sismo y el siguiente sismo comparable en magnitud en el mismo segmento, oscila entre 30 y 60 años en México. Ujú. Entonces, claro, esta brecha ya está, digamos, sobrepasada en esos términos. Entonces, de ahí que podemos suponer que hay una acumulación de energía tal que podría eventualmente romper un sismo. ¿Sí? Eso, esta brecha de Guerrero, hablaba yo de 60 años, pero en realidad una parte de la brecha, la mitad que corresponde al oeste de Acapulco, entre Acapulco y Yapanoa, ya tiene más de 106 años sin experimentar un sismo. Entonces, digamos, hay razones para suponer que en un futuro incierto, probablemente cercano, pero nadie lo puede afirmar, o sea, en un futuro incierto ocurre un sismo ahí. Entonces, lo único que estamos, digamos, tenemos estimaciones que sugieren que si este ocurriera, si este fuera de magnitud similar al de 85, podría ser un sismo intenso en la Ciudad de México, o sea, comparable al de 85. Entonces, pero bueno, aquí lo importante es estar preparados y eso significa tener los elementos estructurales en el caso de las edificaciones. Quiero decir también, es muy importante que el reglamento de construcción actual vigente se considera uno de los mejores del mundo, ha sido completamente transformado a partir de 85, o sea, con base en que en muchísima información que sea datos sismológicos, registros sísmicos en cientos de estaciones en la Ciudad de México. Es un reglamento que sigue siendo revisado, si no me equivoco, cada mes por el Colegio de Ingenieros, que son entre los mejores que hay en el mundo, en fin. O sea, si ocurriera un evento de esta naturaleza en Guerrero, por ejemplo, lo cual es probable, aunque no sepamos cuándo, pues la situación sería diferente a la de 85 porque muchas cosas han cambiado, ¿no? Y eso es estar mejor preparados. Y ese sería, y regresando al documento, o sea, digamos, ahora que hablábamos de las ondas y en dónde son afectados más los edificios por los fenómenos de resonancia y que ya hablamos de las amplitudes de la onda, de edificios mayores a 10 pisos, es decir, podríamos recorrer la gráfica roja un poco a la izquierda y sería así porque el epicentro estaría más cerca, entendiendo que son fenómenos harto complejos. Sí, entiendo el razonamiento. No tengo la gráfica frente a mí, pero recorrerla a la derecha, ¿qué significaría? Sí, o sea, que hacer que los edificios probablemente un poco más bajos de 85 se vieran amenazados. Podría ser, digamos, es razonable, digamos, pensarlo de esa forma, pero bueno, a pesar, sea lo que sea, si un edificio edificado después de 85 respeta y principalmente de 2004, que ahí sufrió una reforma profunda. Inmediatamente fue cambiado, ¿no? En 85 eso así fue, yo lo sé. Yo no soy ingeniero civil, pero sé de primera mano de colegas que estuvieron ahí presentes. Pero bueno, en 2004 sufre una transformación importante, el código de construcción. Entonces, cualquier edificación posterior debería resistir una solicitación sísmica comparable al 85, ¿no? Qué Incluso interesante. si ocurre. Y ahora sí, por último, preguntarle, leí una columna que hablaba de una falla geológica de Héctor Mauleón, abajo de la Condesa, la Juárez. ¿Se entiende así? Porque era un mapa de riesgos de la colonia Cuauhtémoc, de la delegación Cuauhtémoc. Sí hay, ¿cómo entender una falla geológica abajo de la Ciudad de México? Sí, bueno, a ver, la corteza continental está plagada de fallas geológicas, ¿sí? O sea, una falla geológica no es algo extraordinario. La sismicidad en la Ciudad de México, es decir, terremotos que ocurren realmente abajo de la Ciudad de México, sí existen, son pocos y son muy pequeños, ¿sí? Entonces, y efectivamente los geólogos que han estudiado la geología del Valle de México han identificado ciertas fallas que no son más que rasgos estructurales
que se van formando al paso de los miles de años por los procesos tectónicos de deformación de la corteza. Eso no significa que representen necesariamente un riesgo, que sean fallas activas, no significa eso, ¿no? Entonces, en general, digamos, la sismicidad, al menos que se ve muy cercana a la Ciudad de México, además de ser rara, en general es muy pequeña. En fin, no podemos, estrictamente hablando, descartar la posibilidad de que Claro. un sismo, porque esos son mucho más raros, son sismos, el periodo de retorno al que hice alusión antes es muchísimo más grande, estamos hablando de miles de años, no de 30 o 60 años como en la costa, entonces, pero bueno, existe la Existe. probabilidad también. Es frustrante, ¿no? Para la audiencia decir, bueno, ¿qué Claro. significa eso? Pero pues es que no podemos decir más. De que ocurran sismos, digamos, en fallas geológicas relativamente cercanas a la Ciudad de México, o sea, en la faja volcánica donde está la ciudad. Y bueno, en fin, también estamos estudiando, digamos, el peligro sísmico asociado a la ruptura de fallas de este tipo, precisamente para verificar que estemos preparados, que el peligro asociado a una eventual ruptura, por poco probable que fuera, no, que es más Sí. bien, significaría para ver si estamos efectivamente lo suficientemente preparados, ¿no? Pues, doctor, le agradezco mucho, doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, geólogo de la UNAM. Muchísimas gracias por iluminarnos con su conocimiento. Gracias. Al contrario, con mucho gusto, que es muy amable, hasta luego. Hasta luego.